Hola, bienvenidos a este video donde veremos todo lo relacionado con las servidumbres en Colombia. Resolveremos muchos interrogantes que nos hacemos sobre este tema, como ¿qué es? Servidumbre activa, servidumbre de acueducto o alcantarillado, servidumbre voluntaria, requisitos para pedirla, cuándo una servidumbre de paso o tránsito es legal, cómo se constituyen las servidumbres, indemnización por servidumbre de paso de energía eléctrica, cuándo se debe iniciar el proceso, cuánto puede tardar la demanda, clases de servidumbres, derechos si posee una servidumbre, leyes que la regulan, servidumbre minera, demandar una acción negatoria de servidumbre de paso, inscripción de una servidumbre, cuánto prescribe, en qué casos puedo pedir indemnización, demanda por hidrocarburos o transporte de estos, qué pasa si compro una propiedad de servidumbre y cómo encontrar un buen abogado especialista en este tema y al mejor precio. Pues empezaremos mencionando qué es una servidumbre en Colombia. Pues en el artículo 793 del Código Civil se refiere a las servidumbres como una limitación válida del derecho del dominio y el artículo 879 de este mismo código las define como el gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro de distinto dueño o de una entidad, sea de derecho público o privado. Luego entonces la servidumbre es una carga que la ley o la naturaleza imponen a un predio que por sus condiciones naturales debe servirle a otro inmueble que pertenece a otro propietario. ¿Y qué es una servidumbre activa? Se llama servidumbre activa aquel beneficio de utilizar el paso que recibe el predio dominante, o sea, el que no tiene comunicación de acceso a la vía pública, sobre el predio sirviente, que es al que se le impone la carga de servir al predio dominante. ¿Y qué es la servidumbre de acueducto o alcantarillado? Se define la servidumbre de acueducto como aquella carga que se impone a un predio de permitir la instalación de tuberías con el objeto de que las empresas de servicios públicos puedan prestar de manera adecuada y eficiente su servicio. También se habla de servidumbre de acueducto sobre aquellos predios que se imponen de manera forzosa para el regadío de cultivos, abastecimiento de agua, aprovechamientos energéticos y balnearios. ¿Qué concepto se le da a la servidumbre voluntaria en Colombia? Pues bien, es aquella que se impone a un predio por la propia decisión y voluntad de los propietarios, es decir, sin que medie orden judicial. Y no olviden quedarse hasta el final del video, donde les daré unos tips para hablar cómo ahorrar costos en este tipo de casos. Ahora les mostraré cuáles son los requisitos para pedir una servidumbre de acueducto. Los requisitos son que el predio dominante, es decir, el que necesita beneficio, carezca de agua, bien para regadío o para los otros usos sobre los cuales procede su constitución. Que el propietario del predio dominante tenga la posibilidad de servirse del agua que corre por su terreno, es decir, que el gravamen no sea inútil para el predio sirviente, sino que se complemente uno a otro y que el predio dominante pueda efectiva y verdaderamente servirse del agua conducida. Que el acueducto se construya a expensas del interesado. Que la conducción del agua se haga de manera que la ley permita. Y por último, que se pague la indemnización al propietario del predio sirviente. Pero cuando una servidumbre de paso o tránsito es legal, bien, cuando ha mediado acuerdo de voluntades entre los propietarios de los predios sirviente y dominante, y dicho acuerdo ha sido materializado a través de documento privado o de escritura pública, cuando dicha servidumbre ha sido declarada mediante una sentencia judicial, a través del acuerdo de voluntades entre los propietarios de los predios, sirviente y dominante, y dicho acuerdo ha sido materializado a través de documento privado o de escritura pública, y también a través de una sentencia judicial. ¿Cómo se constituyen las servidumbres en Colombia? A través del acuerdo de voluntades entre los propietarios de los predios sirviente y dominante, y dicho acuerdo ha sido materializado a través de documento privado o escritura pública, y a través de sentencia judicial. Y una pregunta muy frecuente sobre este tema es ¿cuánto es la indemnización por servidumbre de paso de energía eléctrica? Para determinar el valor de la indemnización por constitución de servidumbres, las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica disponen de fórmulas de acuerdo al tipo de suelo, rural, urbano y espación urbana, usando diferentes variables que representan las principales características del inmueble. De ahí que el valor de la indemnización en predios rurales dependerá de las variables correspondientes a área de servidumbre, valor comercial, factor por trazado, factor cultivo mecanizado, factor productividad, cultivos y reposición. Y en predios urbanos dependerá de las variables correspondientes a
área de servidumbre, valor de metro cuadrado, valor comercial, factor potencial constructivo y factor por ocupación. Y si tienes dudas sobre este tema o quieres que hablemos de algún tema en específico, por favor, déjanos un comentario. Y debajo de este video y a lo largo del artículo encontrarás enlaces relacionados sobre demandas de reconvención o contrademandas en Colombia y la contestación de demandas. ¿Y cuándo se debe iniciar un proceso de servidumbre en Colombia? Cuando entre los dueños de los predios dominante y sirviente no se ha logrado un acuerdo de voluntades sobre la imposición de la servidumbre. También cuando no existe acuerdo de voluntades entre el propietario del predio sirviente y las empresas de servicios públicos que pretenden la prestación de un servicio domiciliario público y de interés general. Cuando existe inconformidad con la indemnización pagada. Y por último, cuando con la imposición del gravamen de servidumbre se ha causado un daño o perjuicio al predio gravado. ¿Y cuánto puede tardar una demanda por servidumbre? No existe un término específico, ya que este trámite en algunos casos requiere un procedimiento administrativo, intervención de peritos y entidades del Estado o la intervención de la justicia cuando no hay acuerdo entre las partes. Y existen diferentes clases de servidumbres, según el Código Civil en sus artículos 888 y 897, y son las naturales, que son las que provienen de la situación natural de los predios, las voluntarias, que son las constituidas por la propia decisión del hombre, y por último las legales, que son las que se imponen por voluntad del legislador. ¿Y a qué tengo derecho si poseo una servidumbre? Las servidumbres generan relaciones jurídicas entre los propietarios de los predios. Dicho gravamen garantiza el derecho a ejercer los derechos derivados del dominio o propiedad, permitiendo la adecuada y eficiente utilización y explotación del predio. El beneficio de la servidumbre conlleva adicionalmente el derecho de construir obras y adecuar la franja de terreno a utilizar para el eficiente tránsito que se requiere, a fin de que el dominio o propiedad cumpla con su función. Y si quieren remitirse a las leyes que regulan las servidumbres en Colombia, se pueden dirigir a la Ley 142 de 1994. Esto es para el caso de las servidumbres impuestas por las empresas de servicios públicos domiciliarios. También a la Ley 56.1981 que regula los criterios de tasación de la indemnización. La Ley 1274 del 2009 que establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras. Y por último la Ley 685 del 2001 que regula las servidumbres mineras. ¿Y en qué consiste la servidumbre minera? Consiste no solo en un gravamen, sino además un mecanismo jurídico que posee el Estado para el aprovechamiento y apropiación de los recursos mineros, mediante su extracción y captación, y por ende la facultad que tiene para gravar los predios de terceros, con las servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dicha actividad, teniendo en cuenta que los minerales de cualquier clase de ubicación, yacientes en el subsuelo y suelo, son de exclusiva propiedad del Estado. ¿Cómo puedo demandar una acción negatoria de servidumbre de paso? A través de un proceso ante la jurisdicción civil mediante el cual la parte interesada debe demostrar la negación por parte del titular del predio sirviente, la incomunicación con la vía pública del predio dominante, la imposibilidad que tiene el titular del predio dominante de explotar el predio, el perjuicio que se causa por no permitirse la servidumbre de paso y la aceptación y voluntad de pagar la indemnización. ¿Cómo se hace la inscripción de una servidumbre? El mecanismo legal de inscripción de una servidumbre se hace en las oficinas de instrumentos públicos, inscribiendo el gravamen en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria de los predios afectados por la servidumbre. ¿Y cuándo prescribe una servidumbre? En el Código Civil están las situaciones en las que se pueden extinguir, y son por la resolución del derecho del que las ha constituido, por el cumplimiento de la condición o plazo para el caso de las que han sido constituidas por voluntad de las partes, por confusión, es decir, cuando ambos predios pasen a ser propiedad de un mismo dueño, por renuncia al derecho por parte del propietario del predio dominante, y por último, por el no uso de la servidumbre. Y a los que se preguntan en qué casos pueden pedir indemnización por una servidumbre, estos casos son en las servidumbres de paso forzadas y permanentes, en las servidumbres por acueducto y alcantarillado y todas las relacionadas con la prestación de un servicio público o domiciliario, en las servidumbres de hidrocarburos y mineras, y cuando la imposición del gravamen de servidumbre se ha ocasionado daños y perjuicios al predio y su titular. ¿Será que se puede demandar servidumbre por hidrocarburos o transporte de estos? Si con la imposición de la servidumbre se ha causado daños y perjuicios, bien por la construcción de la obra, por el uso inadecuado de maquinaria, entre otros, a los propietarios de los predios,
Por supuesto que es posible instaurar una demanda igualmente en los casos en que no exista acuerdo en el monto de la indemnización. Para finalizar, ¿qué pasará si compro una propiedad con servidumbre? La servidumbre en Colombia es un derecho real y se encuentra protegido por la legislación colombiana. Todo predio sobre el cual ha sido impuesto el gravamen de servidumbre goza del derecho real de propiedad, al igual que el titular del dominio de dicha propiedad. En este orden de ideas, si se compra un predio afectado por servidumbre, el nuevo propietario tiene todos los derechos sobre ella, por lo tanto la puede usar, gozar y disfrutar. ¿Cómo encontrar un abogado especialista en este tema y al mejor precio? Opción 1. Pide recomendaciones a tus familiares y amigos, pero esta opción no siempre es recomendable, dado que muchas veces te recomiendan abogados conocidos, pero que no son especialistas o que no tienen experiencia en tu caso. Para mostrarte el problema que hay con esta opción, te hago la siguiente analogía. Si sufrieras de problemas cardíacos, ¿cuál crees que sería el médico más idóneo? ¿Un médico general, un urólogo o un cardiólogo? Es claro que la respuesta correcta sería un cardiólogo. Pues bien, lo mismo sucede cuando estás contratando los servicios de un abogado, dado que como en toda carrera, entre más experiencia y conocimientos tenga el abogado sobre un tema, más probabilidades tienes de lograr mejores resultados en un menor tiempo y a un menor costo. La opción 2 es que utilice los beneficios de la tecnología. Al igual que sucede con los tiquetes aéreos, donde existen plataformas que te permiten comparar diferentes aerolíneas y hoteles con el fin que puedas seleccionar la mejor opción, existen plataformas como tus abogados y contadores que te permiten filtrar y comparar por especialidad y experiencia y así encontrar el más indicado para tu caso y al mejor precio. Para acceder a esta plataforma, solo debes ingresar al link que te dejo debajo de este video. Con tus abogados y contadores también puedes obtener los siguientes beneficios. Consigues la mejor relación entre calidad y precio, al comparar varias asesorías y cotizaciones de diferentes especialistas en tu caso. Tienes mayor seguridad, gracias a la validación de tarjeta profesional y antecedentes de todos los abogados. Además, contratas abogados de confianza, dado que puedes validar las calificaciones que le han dejado los usuarios a los abogados. Y si conoces a algún familiar o amigo que esté pasando por esta situación, compártele este video.